Hola a todos, vamos a explicar en este breve vídeo un poquito el movimiento internacionalista, las dos asociaciones internacionales de trabajadores, la primera que se funda en 1864 hasta 1876 y la segunda que transcurre entre 1889 y 1918. Vamos a centrarnos en un primer vídeo corto en explicar la primera de ellas, ¿de acuerdo? Como primer intento del movimiento obrero de articular una línea de acción más allá de las fronteras nacionales, después de que una vez se toma conciencia de que los problemas del proletariado son comunes en todos los espacios a los que se está difundiendo el capitalismo y el sistema industrial de producción. ¿De acuerdo? Entonces, a eso responde la creación de este organismo, al cual ya se invoca en esta proclama final del Manifiesto Comunista que podéis ver aquí, con esta frase que dice proletarios de todos los países unidos, hace referencia a eso, a esos problemas, a esas condiciones de vida y trabajo compartidas que hay que cambiar, y por la misma lógica por la cual el sindicalismo pasa de ser local y de oficio a intentar constituir asociaciones de índole a nivel nacional, pues llevándose un paso más allá, está la motivación que conduce a la creación de estas asociaciones internacionales de trabajadores. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una diapositiva de síntesis que nos recoge un poco, en general, claves de este movimiento internacionalista. ¿De acuerdo? Vemos ahí cómo la derrota del movimiento obrero en la Revolución del 48, el fracaso del cartismo, el fracaso de la participación en el gobierno republicano en Francia, junto a ese texto icónico del socialismo científico marxismo que aparece en aquellos momentos, el Manifiesto Comunista, lanza esa proclama de constituir organizaciones obreras autónomas y hacerlo a nivel internacional. Transcurre ese periodo de 15 años hasta que se constituye esa primera Asociación Internacional de Trabajadores, que busca coordinar, como hemos dicho, una acción colectiva del movimiento obrero a escala internacional para amplificar su fuerza a la hora de imponer a la burguesía pues la negociación de condiciones de trabajo, de mejoras laborales, etcétera. Vamos a ver que esa primera asociación es un organismo ideológicamente diverso que va a agrupar tanto a partidarios del socialismo científico o marxismo, pero también a socialistas utópicos, sindicalistas, owenistas, cartistas, republicanos, liberales radicales. Van a ver ahí una mezcla heterogénea de sensibilidades porque es ideológicamente el movimiento obrero en esos momentos sigue en conformación. ¿De acuerdo? Como nos destaca aquí la diapositiva, nos dice que en cuanto a tamaño no llegó a tener una afiliación demasiado grande esta primera asociación internacional, ya que tuvo menos de 20.000 afiliados, ¿de acuerdo? Y masivamente en Francia, un contexto que nos refleja bien la peli de Germinal, que ahí se ve cómo están esos obreros que van a la huelga en la mina de Montsou, están considerando si fundar una sección de la internacional, ¿verdad? En cuanto a afiliación y en cuanto a fuerza real, decimos que no fue muy importante, ¿vale? Pero sí que fue muy relevante en cuanto a definición ideológica, en cuanto a debates en el seno del movimiento, en cuanto al tipo de acción que se quería emprender, etcétera. Para eso la primera IT sí fue un paso trascendental en la historia del movimiento obrero, ¿de acuerdo? Como nos señala aquí, esa internacional, aquí nos marca la fecha del 72 como fin, pero siguió existiendo la organización hasta el 76. Lo que ocurrió en el 72 es la escisión de esa organización en dos corrientes. La corriente marxista, que es la que se queda con el control de la organización, y la corriente anarquista, que en aquel momento en el Congreso de La Haya es expulsada. ¿De acuerdo? En ese Congreso se toma un acuerdo que es la formación de partidos políticos obreros y la participación en política como vía para conseguir las reivindicaciones de clase que al final, o sea, que motivan la acción de la organización. Como la rama anarquista se opone a esa participación política, pues no acepta ese acuerdo y es expulsada. ¿De acuerdo? Si bien la organización se mantiene hasta 1876, en un periodo del 72 al 76, en el cual está bastante debilitada por acontecimientos que ahora veremos, que explicaremos más en detalle, y que ya solamente ha quedado la corriente marxista en su seno. ¿De acuerdo? Como decimos, esa primera internacional, lo destacable es su papel como foro de debate y definición de líneas de acción, de reivindicaciones del movimiento obrero, de clarificación ideológica, etcétera, ¿vale? Más que lo que es a nivel de fuerza o de afiliación del organismo.
¿vale? Lo explicaremos ahora más adelante. Después de 1876 hay un periodo de vacío en cuanto a estos organismos internacionales de trabajadores, en cuanto a estas asociaciones. Veremos qué líneas de acción sigue el movimiento obrero en ese periodo en otro vídeo, ¿vale? Y como segunda unión de ese movimiento internacionalista tenemos aquí la segunda AIT, que se funda tras, como pone aquí, una reunión de socialistas por el aniversario de la Revolución Francesa, ¿vale? Se vuelve a crear otra vez un movimiento a nivel, se vuelve a articular un movimiento a nivel internacional. Si bien aquí ya a nivel ideológico la homogeneidad va a ser mayor, aunque hay unos primeros años en los cuales hasta 1893 los anarquistas son admitidos, esta segunda internacional va a estar compuesta por partidos obreros de ideología socialista marxista, ¿de acuerdo? Va a ser una federación de partidos y sindicatos socialistas, como pone aquí en la diapositiva. Va a tener, en cuanto a nivel de militancia, una envergadura muchísimo mayor, porque aquí ya va a haber cambiado la situación del movimiento obrero, va a haber cambiado también la forma del capitalismo, la forma del trabajo en las fábricas, como vamos a ver en el siguiente tema con la segunda revolución industrial. La afiliación de estas organizaciones obreras va a ser mucho más masiva. El programa y la línea de acción que van a mantener va a tener a nivel mayoritario un carácter más reformista, más inserto en la legalidad de los sistemas liberales que en estos momentos amplían las opciones de lucha legal, de lucha sindical reformista y de participación. O sea, poco a poco el derecho a asociación, el derecho al voto se van consolidando y ampliando y abren esa vía que va a conducir a la socialdemocracia, ¿de acuerdo? Eso es más o menos la característica de la Segunda Internacional. En el seno de esa organización van a surgir también problemas, debates, disensiones internas, principalmente entre ramas marxistas que van a mantener, por una parte, los primeros principios teóricos de Marx a nivel del carácter revolucionario de las ideas, de la lucha de clases, de la necesidad de la revolución proletaria, la dictadura del proletariado, etcétera, una rama, digamos, revolucionaria, y frente a eso, y en base a los cambios que va a suponer esa segunda revolución industrial, esa redefinición del capitalismo, la llegada de la sociedad de masas, todas esas modificaciones van a abrir también la vía a una manera de entender la ideología que se cataloga como revisionismo, que quiere decir una revisión de los principios fundamentales del marxismo en clave reformista para llegar progresivamente, de forma progresiva, gradual y pacífica al socialismo mediante la política parlamentaria y la lucha sindical. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver luego en el vídeo de la Segunda Internacional. Pero esta vía revisionista abandona ese postulado revolucionario, abandona esos conceptos de la dictadura del proletariado, la revolución proletaria, y entiende que mediante una participación en política parlamentaria de los partidos socialistas, articulada con una lucha sindical reivindicativa y reformista de grandes sindicatos de clase, de masas, de ideología marxista, se van a ir pudiendo obtener mejoras y reformas graduales que poco a poco lleven de forma pacífica al socialismo. Esto es lo que va a denominarse socialdemocracia, la corriente socialdemócrata. En el seno de esa Segunda Internacional va a estar esa fractura entre esas dos corrientes reformistas, podemos decir revisionista y revolucionaria, y luego, pues aparte, van a haber otros debates grandes que al final van a acabar fracturándola, ¿de acuerdo? Un debate fundamental es el del colonialismo, las posturas favorables o críticas con ese fenómeno, con lo que vamos a ver también en el siguiente tema del imperialismo, ¿de acuerdo? Con esas políticas de las potencias industriales, que ciertas fracciones del movimiento socialista lo van a aprobar, pero la gran mayoría pues lo van a criticar, ¿de acuerdo? Y luego también el enfrentamiento definitivo en cuanto a una vez que estalla la Primera Guerra Mundial, las posturas ante la guerra, ¿de acuerdo? Que van a fragmentar esta internacional socialista, esta Segunda Internacional, en detractores de la guerra, neutrales y la gran mayoría de esos partidos que van a adoptar una política de apoyo a los gobiernos nacionales y de participación en el conflicto. Todos estos debates y problemas fragmentan esa Segunda Internacional, y el golpe definitivo que la rompe, aparte de la Primera Guerra Mundial, va a ser el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, que prueba que las tesis de los revolucionarios pueden llevarse a cabo. Hay un triunfo de la revolución proletaria y una dictadura del proletariado para construir un Estado socialista, ¿de acuerdo? Que eso a los revisionistas los pone un poco contra las cuerdas. Y va a suponer que en 1919 se cree una tercera internacional
el Comintern o la Internacional Comunista, que va a provocar una escisión de los partidos socialistas, ¿de acuerdo?, en un grupo minoritario normalmente que va a adoptar las tesis revolucionarias comunistas y va a fundar nuevos partidos comunistas en esos países, como escisión por la izquierda del Partido Socialista con postura socialdemócrata, ¿vale? En 1919 esa creación de la Comintern va a suponer esa escisión de los partidos socialistas a nivel nacional y junto a la Primera Guerra Mundial y esa fractura interna que se va a producir por apoyar o estar en contra de la guerra, o como dicen los revolucionarios, aprovechar esa guerra para hacer la revolución proletaria, van a acabar con esa Segunda Internacional. De esta manera introducimos un poco qué son esas dos internacionales, ¿vale? Y qué dinámica hay entre ellas. Vamos a entrar ahora más en detalle a analizar